Hace unos años estabas jugando a tu juego favorito durante 6 horas cada día. Lo jugabas solamente para una cosa: entretenerte, liberar tu mente. Pero al igual que en los juegos, la vida avanza. Pero este video no es para hablar sobre la evolución de los juegos, sino que es para hablar sobre la evolución de tu vida a la hora de jugar. Y es que solo piénsalo un minuto. ¿Cuál es tu juego favorito ahora mismo? Puede que sea un juego con modo historia, o un juego arcade, o bueno, lo que nos gusta a todos, los Battle Royale. Pero ahora sí, en verdad, ¿cuánto tiempo le dedicas a un juego? Puede que le dediques 6 horas, 4 horas, 1 hora diaria, o a veces incluso jugar 1 o 2 veces por semana. Ya que, como les dije, la vida avanza, y puede que los estudios, el trabajo, o lo normal, los problemas de la vida, hagan que ese juego favorito sea una distracción. Sin embargo, una distracción que no dura mucho. Y es que a los juegos actuales hoy en día se les necesita dedicar mucho tiempo. Ya no son los típicos pasapantalla, esos juegos que en 1, 2, 3 horas te los puedes pasar. Hoy en día los juegos se resumen a una palabra: competitividad. Tratar de ser el mejor en un juego no tiene nada de malo. Sin embargo, al intentar esto, puede que llegue a ser algo incluso estresante. Y claramente los juegos no son para eso. ¿Pero a qué quiero llegar con todo esto? Mi punto es que los juegos no son lo que eran antes, ni tu vida tampoco. 2 puntos esenciales para que los juegos pues ya no se disfruten tanto como lo hacías antes. Solamente recuerda el primer juego que jugaste y el juego que juegas actualmente, y dime, ¿con cuál te divertías más? ¿A cuál le dedicabas más tiempo? Y no tiene nada de malo que los juegos tengan competitividad. Al final la competitividad siempre ha estado ahí. Pero hoy en día la competitividad dentro de los juegos es mucho mayor. Siempre queremos ganar las partidas y siempre queremos estar en el puesto número 1. Lo cual hace que los juegos pasen de ser de una forma de perder el tiempo, una forma de distraerse, un hobby, pasan a ser literalmente una profesión. Y aunque es cierto que puedes ganar dinero y que puedes dedicarte a jugar videojuegos, esto no está hecho para todos. A veces simplemente lo que necesitamos luego de un día totalmente aburrido, de un día pesado lidiando con los problemas de la vida, es jugar a nuestro juego y olvidarnos de todo. ¿Y cómo hacemos esto si no disfrutamos a la hora de jugar? Y no, obviamente esto no es para todos. No estoy diciendo que tú, exactamente tú, no disfrutes jugar videojuegos. Estoy diciendo que una parte de la comunidad ya no lo hace. Obviamente si tú disfrutas un videojuego o no, va a depender de tu edad y de tus actividades diarias. No es lo mismo tener una preocupación en la vida, como ir a la escuela y sacar buenas calificaciones. Y no es que esto sea fácil, pero a comparación de tener que ir a un trabajo durante 8 o 9 horas diarias, regresar a casa y mantener a tu familia e intentar encontrar un escape en los videojuegos, para al final darte cuenta que solamente tienes 1 o 2 horas para jugar porque ya es muy tarde y te tienes que ir a dormir para repetir la rutina. Ahí es donde empieza la diferencia. Esta pregunta me la hice luego de ver muchos comentarios diciendo que ya no disfrutaban ese juego, que ya no tenían las mismas ganas de jugarlo como lo tenían antes. Y me puse a analizar un poco como ¿por qué será esto? Y al final me di cuenta de una cosa. Es cierto que los videojuegos han cambiado, pero creo que el punto donde tú ya no disfrutas ese juego puede ser tu vida. Este video lo hice más no para dar una crítica, sino que para dar una opinión sobre lo que en verdad está pasando. La idea principal de este video es que empieces a disfrutar los juegos nuevamente. Si eres el mejor en un juego, está bien, y si no, también. La vida es solo una, amigos. Y si tú tienes problemas como todos los demás lo tenemos, intenta encontrar una escapatoria en tu juego favorito. No intentes ser el mejor. Intenta divertirte. Intenta ver ese juego como la primera vez que lo jugaste y te darás cuenta que todo cambiará. Y más que eso, si hay algo que te está afectando en tu vida, déjalo ir. Si hay algo que en tu vida no está yendo como tú lo planeaste, replantéate, mejóralo o renuncia a ello. Un consejo: toma un tiempo para jugar y mientras lo haces, ponte a analizar en qué punto tu vida no está yendo bien. Eso te ayudará mucho. Distraerte y pensar a la vez.
Espero que este video les haya ayudado para replantearse qué es lo que están haciendo bien y qué no. Y que utilicen los juegos para que su vida sea mucho más divertida. Y para que sigan viendo a los juegos como para lo que son, para entretenerse. Así que yo soy Krillex y nos vemos hasta la próxima.